Por eso Cristo tuvo que venir y vino y cumplió la ley en completa perfección. Completa perfección. Y luego entregó su vida como el Cordero Santo. El único que podía hacerlo es Él. El único que podía hacerlo es Cristo. Y lo hizo así por nosotros. Así que la ley o la palabra de Dios nos apunta a la necesidad de un Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Todavía hay muchos que tratan de ganar la salvación por obras. Pero si tratamos de ganar la salvación por las obras que hacemos, vamos a vivir cargados. Por eso es que Pablo dice, no regresemos de nuevo a la esclavitud del pecado. Y a la misma vez no regresemos de nuevo a estar esclavizados a la ley, a tratar de cumplir la ley para poder ser salvos. No vamos a lograrlo. Esto no significa que no vamos a hacer las obras que el Señor nos manda hacer, porque el Señor nos manda a hacer su obra. Y las obras del Señor son buenas y estamos llamados como iglesia a hacer las obras de Dios. Esto no es una excusa para dejar de hacer la obra de Dios y el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Pero esto es para que sepamos que esas no son las cosas que nos hacen a nosotros salvos o que nos dan favor delante de Dios. Esto es solamente obediencia al Señor. Y esto es honrar a Dios, cumplir con su obra y con las obras del Señor. Cuando hacemos bien, todo está bien, pero quizás a veces nos sentimos que cuando hacemos mal, todo está mal. Si tú te sientes así, ¿verdad? Que cuando haces las cosas bien es la única forma que te sientes bien delante de Dios, entonces hay algo que tienes que entender. La convicción que nosotros recibimos cuando nosotros fallamos es una convicción que tenemos que aceptarla. Cuando uno falla, no es que uno se va a hacer la vista gorda o la vista larga, ¿verdad? De no reconocer que hemos fallado. Sí, debemos reconocer cuando fallamos y pedirle perdón al Señor, pero no sentirnos como que ya Dios no nos quiere más. Al contrario, eso es la gracia del Señor. Levántate cuando falles, pídele perdón al Señor y sigue hacia adelante haciendo las obras que te llamó a hacer. Reconoce que es por medio de Él y la fortaleza que viene de Él. Esto no significa tampoco que la gracia de Dios nos va a nosotros a dar permiso para vivir como nosotros queramos vivir. Esto no significa que vamos a tener un libertinaje en vez de una libertad. Esto no es para seguir la vida viviéndola como vivíamos antes de conocer a Cristo. Yo tengo que tornar hacia Cristo y comenzar a caminar como Él me pide que yo camine. Comenzar a hacer las cosas que Él me está llamando a hacer como Él me dice que las haga. Así que hemos sido liberados de la esclavitud al pecado y de la carga de la ley o la carga de tratar de hacer obras para ser salvos. Hemos sido liberados de esas cosas. Somos libres ahora para servirle a Cristo, para servirle a Dios con todo nuestro ser. Porque eso es lo que dice ahí mismo en Gálatas 5:1. Son esas dos cosas, que Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado, pero también nos ha liberado para vivir en libertad, la libertad que Cristo nos puede dar. Y muchos creyentes no saben que son libres y no saben tampoco para qué son libres y de qué han sido liberados. Ahora nosotros podemos ser quien Cristo quiere que seamos. Ser. Lo primero que tenemos que saber es que para eso nos ha liberado Cristo, para que seamos, no para hacer solamente, primordialmente es para ser quien Él nos ha llamado a que seamos. Podemos tener una relación con Cristo por su palabra, por medio del Espíritu Santo. Ahí Gálatas 5:1 dice: no vuelvan al yugo de la esclavitud del pecado, no vuelvan atrás. Miren, el pecado, ¿sabe una cosa? El pecado es sofocante. Vivir una vida en pecado es algo
sofocante, cansa. Vivir una vida en pecado todo el tiempo cansa. Llega un momento que la gente está angustiada, cansada y no saben cómo salir de esa vida porque hay una esclavitud al pecado para todo aquel que no conoce a Cristo. Y por eso mucha gente vive angustiada, vive sofocada, porque están esclavizados al pecado y no saben cómo salir del pecado. Y en Mateo capítulo 11, Cristo dijo: vengan a mí, ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Luego continúa diciendo: carguen con mi yugo o tomen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso. Y luego dice: y mi yugo es suave, mi carga es liviana. Mi yugo es suave, mi carga es ligera, es liviana, no es pesada. ¿Qué es el yugo entonces? ¿Qué es ese yugo? Dije anteriormente que iba a explicar lo que era un yugo. Cuando uno vive en una vida sin Cristo, está esclavizado al pecado o está en yugo con el pecado. ¿Y qué es un yugo? El yugo es un instrumento, una herramienta de agricultura. El yugo es una herramienta que se le pone a dos bueyes, o se le ponía, ¿verdad? Mayormente ya hoy día se utilizan maquinarias mecánicas o electromecánicas como lo son los tractores y todo este tipo de cosas. Pero antes, aunque en algunos países todavía se utiliza, pero antes mayormente en la agricultura, para poder labrar la tierra, preparar la tierra para la cosecha, había que preparar la tierra, había que ablandar la tierra, había que sacar todo lo que esté ahí, ¿verdad? Para que esa tierra sea una tierra buena para sembrar. Y se ponían a dos bueyes juntos y se le ponía un yugo en el cuello de cada uno de ellos y iban caminando, dirigidos por una persona, la mayoría de las veces, para que caminaran en una dirección. Pero siempre que se escogía estos bueyes, uno de ellos era uno joven y otro era uno más maduro, que ya sabía cuál era el camino que tenía que seguir. Cuando Pablo está hablando de que estábamos en el yugo de la esclavitud del pecado, es que estábamos en yugo con el pecado y no podíamos ir en ninguna otra dirección. El pecado nos tenía esclavizados en una forma que no podíamos nosotros ir a ningún otro lado que no fuese hacia donde el pecado nos llevaba, que era la muerte, las tinieblas, todo lo que significa muerte y tinieblas. Hacia eso nos llevaba el pecado y no podíamos salir. Cuando salimos de la esclavitud del pecado, porque Cristo vino y nos quitó ese yugo del pecado, ya no estamos subyugados al pecado, pero a la misma vez Pablo nos está diciendo a nosotros ahí en Gálatas 5:1, nos está diciendo a nosotros que Cristo nos sacó de la esclavitud del pecado, que no regresemos a eso. Pero a la misma vez, cuando leímos ahí en Mateo capítulo 11, del 28 al 30, Jesús está diciendo: tomen mi yugo o carguen mi yugo. Aquí está mi yugo, aprendan de mí, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. En otras palabras, ahora estamos con Cristo, que representa ese buey que es el maduro, el mayor. Y nosotros estamos con Él y ahora estamos caminando en la dirección correcta que lleva hacia la vida eterna. Y no nos podemos desviar ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, porque estamos ahí enyugados con el Señor Jesús. Y no podemos salir de ahí. Cuando nosotros estamos en Él, no regresemos atrás al yugo de la esclavitud. Quedémonos ahí con Cristo Jesús, porque su yugo es fácil y su carga es ligera, porque Él es quien nos dirige a nosotros, Él es quien nos guía a nosotros. El Señor es quien nos lleva a nosotros hacia adelante. Pablo dice: no vuelvan al pecado, no vuelvan atrás a la esclavitud del pecado. No podíamos hacerlo solos. Cristo tuvo que hacerlo por nosotros. Cristo tuvo que hacerlo por nosotros. Así que no volvamos de nuevo atrás. La libertad que tenemos en Cristo no es, como dije ya, libertinaje para hacer lo que yo quiera hacer.
No, yo tengo que mantenerme en el yugo de Cristo. Yo tengo que mantenerme ahí porque Él me va a ayudar a caminar directo a donde tengo que caminar, a cosechar cosas de vida eterna, para que yo pueda ser quien Dios quiere que yo sea, para que yo pueda seguir hacia adelante y hacer lo que Dios quiere que yo haga. Como iglesia debemos hacer las obras que el Señor nos está llamando a hacer, no para ganar salvación, sino porque nosotros estamos ahora con Cristo y podemos ser quien Él desea que seamos nosotros. La libertad en Cristo nos acerca hacia Dios. Piense siempre en esto. Si usted quiere saber si es libre en Cristo y lo que es la libertad en Cristo nunca nos va a alejar de Dios. La libertad en Cristo siempre nos va a mantener en el Señor. Así que si usted se está alejando de Dios, eso no es la libertad de Cristo. La libertad en Cristo nos mantiene dentro de Él, con su iglesia. Así que mantengámonos con Él. ¿Quién quiere Dios que yo sea? Dios quiere que yo sea alguien que dé frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Los frutos que el Espíritu Santo mismo va a producir en nosotros. El amor. Sea amoroso con los demás, con los que están a su alrededor. Tenga paciencia con los demás. Sí, tenemos que tener mucha paciencia. Pero sepa que eso es un fruto del Espíritu Santo. Y cuando usted le pide paciencia al Señor, el Señor le va a dar para que usted pruebe su paciencia. Tenga gozo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Mantenga el gozo del Señor. El gozo del Señor. Tenga paz y provoque paz en los demás. Cuando usted llegue a un lugar donde haya caos, venga y traiga la paz del Señor en su corazón y háblele a otros de la paz del Señor. Sea bondadoso con los demás. Sea manso, tenga mansedumbre como Cristo nos enseñó. Tenga control propio, dominio propio por medio del Espíritu Santo que nos ha dado dominio propio. Sea humilde, sea puro. La pureza en el corazón no lleva ninguna hipocresía en sí mismo. Seamos siempre puros, humildes. Es difícil quizás hacer estas cosas, pero con Cristo, si nos mantenemos con Cristo, Él nos va a ayudar y estos frutos van a salir dentro de nosotros. Permanezcamos en Cristo. Hemos sido llamados nosotros a ser siervos del Señor, pero no estamos solos. Cristo nos ha dado su yugo y su yugo, su carga es fácil. Su yugo es fácil, su carga es liviana, porque Él es quien nos lleva. Todo se trata de Él, no de lo que nosotros podamos hacer. Hoy te digo, si tú quieres, hoy puedes rendir tu corazón a Cristo y poner tu fe en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que vas a dejar de ser esclavo del pecado. Te vas a soltar de ese yugo del pecado y vas ahora a entrar en una relación con Cristo, subyugados con Cristo, para que Él nos dirija, para que Él nos lleve, para que Él nos ayude en todo lo que tenemos que ser, como tenemos que ser y lo que tenemos que hacer también en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu santa palabra. Te damos toda la gloria a ti, Señor, porque solo tú nos puedes hacer libres por medio de Cristo. Gracias, Padre Santo, por enviar a tu único Hijo a morir en una cruz para traernos verdadera libertad a todo aquel que cree en Jesús. Y cuando conocemos tu palabra y tus promesas y recibimos a Cristo en nuestras vidas, seremos verdaderamente libres por la fe en Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos hoy a poner nuestra fe en Cristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.